Amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos al jueves 4 de febrero y en este día estaremos hablando de un tema muy interesante. Usted tiene muchas dudas acerca de la ortodoncia, los tratamientos de ortodoncia, pues precisamente ese es el tema del día de hoy. Estaremos viendo acerca de los mitos de la ortodoncia, de todos estos tratamientos tan complejos. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos aprendiendo. La ortodoncia es un tratamiento dental que consiste en corregir y alinear la ubicación de los dientes y alteraciones de la mandíbula, con el fin de mejorar su aspecto y funcionalidad, la cual ha podido generar dificultad al morder o masticar, algunas veces acompañado de dolor y deterioro dental. Hoy en día existen diferentes tipos de brackets fijos o removibles, los cuales se ajustan a cada necesidad y presupuesto. Independientemente del estilo y necesidad de cada paciente, se han creado mitos alrededor de este tratamiento. Entre los más comunes están pensar que este es exclusivamente para niños y jóvenes, cosa que no es cierta, ya que es apto para todas las edades. También se dice que al utilizarlos no puedes comer de todo. Esto es falso. Sí se debe tener cuidado al momento de masticar e introducir en cortes pequeños aquellos alimentos duros, pero no vas a privarte de nada. Si desea conocer más acerca de los mitos en los tratamientos de ortodoncia, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Muy bien, entonces este día estaremos conversando con el doctor Williams Ramos. Él es ortodoncista y es la primera vez que nos visita acá en el programa. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes esta tarde. Me encanta realmente tenerlo por acá. Espero que se sienta muy a gusto. Espero que pueda toda la gente pueda aprovechar y hacer esas preguntas, esas dudas que tiene. También nos acompaña vía Skype, ya muy conocido, amigo ya de ratos de Salud TV, el doctor José Marvin Núñez, quien es nuestro cirujano maxilofacial. ¿Qué tal, José Marvin? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. De Salud TV, poder compartir para la educación de todos. Excelente, bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, José Marvin, como siempre, por darnos su tiempo. A ver, Williams, yo creo que de base habría que comenzar, cabal, con uno de los mitos clásicos. Bueno, la ortodoncia, los famosos llamados brackets, en aquel entonces, en la época de mi infancia le llamaban frenos, correcto, ¿verdad? Los frenos, los brackets, ¿verdad? Esto... ¿es para todo el mundo? Es decir, ¿es para cualquier edad? O como bien decía la cápsula, hay un mito que dice que solo es para los niños, no para los adultos. Sí, eso es bien común en la población. Es importante que lo sepan porque la edad ideal de empezar a ver esas etapas de crecimiento y desarrollo de los niños normalmente es a los 7 años, las primeras evaluaciones en cuanto para ver cómo va ese crecimiento de los maxilares. Me refiero de esta parte de acá y de esta parte de acá. Y vamos a empezar desde este punto, que puede ser desde los 7 años para arriba. Entonces, pero pueden haber secuelas o trastornos que pueden iniciar en etapas tempranas. Entonces, contestando la pregunta, la edad ideal empezaría desde los 6 años, que hay un recambio dental para ver si el paciente necesita los brackets desde esa edad. Muy bien, entonces, porque siempre dentro de los mitos, creo yo, que uno decía, bueno, hay que esperar, ¿verdad? Que el niño tenga, qué sé yo, 8, 10, 12 años. Se pensaba también precisamente en esa muda de dientes, en ese paso de la dentadura temporal, los dientes de leche, que nosotros le decimos, a la dentadura ya permanente. Entonces se pensaba que ponerle brackets o frenos
¿verdad? A los dientitos de leche como que no tenía mucha cuenta. Entonces, por eso se pensaba que quizás más grandes, ¿no? Pero entonces se puede hacer la primera evaluación aún con dientes de leche. Sí, correcto. La primera evaluación normalmente es con los dientes de leche, con los dientes primarios le llamamos. Entonces esa es la primera evaluación que le podemos hacer a los niños, una evaluación de crecimiento y desarrollo, y nosotros podemos ver si el paciente va creciendo bien y en este caso si necesita, en el caso ortodoncia o ortopedia, que la ortopedia incluiría ya el tratamiento de los maxilares, tanto el de arriba como el de abajo, para estimular el crecimiento del niño y evitar futuras maloclusiones. ¿A qué me refiero? Futuras malas mordidas y malposición de los dientes también. Bueno, muy interesante. A ver, José Marvin, ayúdanos un poquito porque todavía a esas edades uno también puede pensar, bueno, pero ¿qué podemos decir de la mordida de un niño si todavía falta que crezca? Tanto el cráneo como todo lo que es su macizo facial, la mandíbula, el espacio de dientes, todavía faltan muelas, faltan un montón de dientes. Hablemos un poco de cómo se va dando ese crecimiento y cómo se puede ir dando esa proyección desde tan pequeños. Claro, en mi colegio, que el niño desde sus primeras edades visite al odontólogo para poder ir evaluando el crecimiento que van teniendo sus maxilares. Acuérdense que tanto el maxilar como la mandíbula tienen un patrón regular de crecimiento que se va viendo a medida va avanzando la edad en los niños. Entonces, de esta manera nosotros podemos predecir si este niño va a ser candidato o necesita un tratamiento de ortodoncia o ortopedia y cuál es el momento idóneo para que él pueda ser sometido. Es bien importante que nosotros desde un inicio tomemos cierto tipo de exámenes como radiografías en este tipo de pacientes para nosotros poder hacer un análisis y obviamente esto lo hace el ortodoncista, un análisis de diferentes patrones de crecimiento que se van a ir dando y de esa manera nosotros podemos explicarle a los padres de familia cómo es la importancia o en qué momento es que este niño o esta persona o este paciente va a tener que ser sometido a un tratamiento de ortodoncia. Realmente el que va a decidir, el especialista que va a decidir en qué momento va a ser el ortodoncista y es por eso que se hace un trabajo conjunto con este especialista para dar el mejor tratamiento al paciente. Me imagino que todo esto se ha permitido ahora con la mejora de la tecnología, doctor Ramos, el hecho de poder incluso digitalizar estas Correcto. Imágenes y hacer estas proyecciones prácticamente como simulaciones, ¿no? Correcto. Sí, lo que dice el doctor es muy importante, porque nosotros como ortodoncistas, el primer paso, lo que les decía al inicio, es una evaluación de crecimiento. En esa edad es la indicada, según la Asociación Americana de Ortodoncia, que es a los 6 años. Nosotros, como usted dice, solicitamos una radiografía panorámica, una radiografía lateral de cráneo y algunas veces nos modernizamos ahora en día con un combin, que es como una tomografía para verlo de diferentes ángulos y nosotros hacemos unas proyecciones de crecimiento, como decía el doctor. Y ya con esto nosotros tenemos patrones establecidos en los que vamos a ver si el niño está creciendo bien de todos los lados, hacia dónde está creciendo, cómo está creciendo y la proyección que el paciente tiene en el caso de la mordida, que eso es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y eso es un mito muy, muy común porque dicen, no, mis dientes salieron mal, no, mis dientes salieron chuecos, le dicen muchas veces. Pero no es el punto que los dientes salgan mal, muchas veces porque los pacientes se pueden chupar los dedos, pueden meterse lapiceros a la boca, pueden tener ciertos hábitos en la infancia o que pueden afectar a futuro el crecimiento de los niños, como por ejemplo el chupón. Eso es muy común, la proyección que se hace del sector anterior de la boca por el uso prolongado de este chupón. Entonces, a veces las madres tienen es bien común que lo dejen por mucho tiempo para que el niño no llore, pero sí, hay edades específicas para utilizar este chupón para evitar
lo que es, y para evitar lo que es proyecciones indeseadas de la boca y maloclusiones, o sea, apiñamientos en la boca a futuro, ¿verdad? Entonces, la edad ideal sería más o menos a los 2 años. Después de los 2 años ya no es una actividad de succión nutritiva, le llamamos nosotros, que, o sea, en este caso es una succión no nutritiva. Entonces, sí es importante tener el control del paciente desde pequeño en cuanto a sus hábitos, cómo él traga, cómo él respira, y para eso son evaluaciones que nosotros hacemos como ortodoncistas para ver este tipo de hábitos y ver cómo está creciendo el paciente. Bueno, entonces, ojo, mamitas que están en casa con esos bebés que se acostumbran a chuparse el dedo. Correcto. O que incluso, porque ni siquiera, hay niños que no se lo chupan como lo clásico, ¿verdad? No. Sino que se lo meten de lado y realmente pues están haciendo presión e increíblemente esto afecta mucho en la forma de la encía, en la forma de cómo van saliendo los dientes. De verdad que tiene mucha injerencia en cómo va a ser ese futuro. Ahora, usted mencionó también que pueden haber problemas de los maxilares y que en ese caso puede tener necesidad de un ortopeda de los maxilares, que entiendo que es otra subespecialidad dentro de las ramas de la odontología, o también el ortodoncista es ortopeda de los maxilares. Sí, por ejemplo, como lo dice acá, la ortodoncia es lo que es el movimiento dental, la posición de los dientes, pero la ortopedia maxilofacial se refiere al crecimiento y desarrollo de los niños. Y en este caso son de los maxilares y de la mandíbula y de todo el entorno que los rodea, ¿verdad? Todo el sistema estomatognático le llamamos nosotros. Ese entorno es el que se encarga de regular ese crecimiento, y si uno de estos afecta, puede dar un déficit de crecimiento. Y en ese caso nosotros nos encargamos como ortodoncistas a ver la etapa de ortopedia también, ¿verdad? Cuando tenemos estos casos en los que tenemos niños que a lo mejor tienen muy metidita la mandíbula de abajo y los dientes los de adelante quedan muy adelante, ¿verdad? Correcto. Son las malas mordidas, las famosas malas oclusiones. Esas son las famosas maloclusiones, cuando, por ejemplo, lo normal es que los dientes de arriba estén adelante y los de abajo estén 1 o 2 milímetros atrás. Pero no tan atrás. Pero no tan atrás, ni que sobresalgan los de abajo. Ni que estén como gavetita tampoco. Correcto, como gavetita normalmente. Entonces eso es bien común, y es importante que los televidentes lo sepan, porque a veces lo normal es que los dientes estén adelante, los de arriba y los de abajo atrás. Entonces eso es importante. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar el avance de TN21 y continuamos con más del tema de este día. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hoy estamos hablando mitos de la ortodoncia. Estamos con el doctor Williams Ramos, ortodoncista, acá en el set, y nuestro amigo el doctor José Marvin Núñez, cirujano maxilofacial, quien nos acompaña ahí al otro lado de la cámara vía Skype. Bueno, fíjese que uno de los mitos que estábamos hablando acá con el doctor y los chicos de cámara es que estos tratamientos, y creo que vale la pena decirlo, que estos tratamientos antes eran realmente muy caros y muy fuera del alcance de la mayoría de la gente. Probablemente no es que ahora se hayan abaratado, pero hay muchas formas de facilidades de pago, ¿cierto, doctor? Yo creo que eso es una gran cosa, porque los tratamientos duran tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo en promedio puede andar durando un tratamiento ortodóntico, para que la gente se haga la idea de cómo puede ir pagando, como bien decimos los salvadoreños, de sustos? De sustitos, sí, no, es muy importante ese punto. Ahora en día la ortodoncia pues es más accesible para todos, porque pues tenemos facilidades de pagos, en el sentido que muchas veces se da la prima inicial y las mensualidades pues ahí sí por sustito, va un mes, otro mes, y así se puede ir pagando. En cuanto al tiempo, sí es importante, un tratamiento normal de ortodoncia puede durar alrededor de 18 a 12 meses
hasta 24 meses, depende del caso, depende del apiñamiento, si hay extracciones, si no hay extracciones. Entonces ahí valoramos nosotros a la hora del diagnóstico a ver cuánto es el tiempo prudente de tratamiento. Pero mínimo son 12 meses porque los movimientos son muy limitados y muy controlados también, porque no podemos ejercer mucha fuerza a lo que son los dientes. ¿Por qué? Porque ya aquí incluye lo que puede haber pérdidas dentales, y eso es importante también que lo sepan en el sentido de que sean tratados por un ortodoncista, ¿verdad? Porque nuestra sonrisa es la carta de presentación. Entonces eso es lo más importante que nosotros tenemos cuando hablamos, y cuando son los brackets bien colocados en la posición correcta, pues esa sonrisa se va expresando de la mejor manera y pues tenemos lindos resultados que todos queremos. Excelente. A ver, José Marvin, aquí el doctor Williams ya me dio otro de los mitos, y es que es importante, porque yo recuerdo que en aquel tiempo cuando uno estaba chiquitón y todas las amigas tenían ahí brackets, decían, no, es que les quitan los colmillos, que si hay que quitar los colmillos o algunas de las piezas molares para poder poner los brackets. ¿Es esto cierto? Sí, realmente a medida que ha ido avanzando la odontología, todas las ciencias, todas las especialidades de la odontología igual han ido avanzando, han ido actualizándose muchos conceptos, muchas formas de tratar y de manejar al paciente que va a ser sometido a la ortodoncia. Realmente la pérdida de piezas dentarias, eso lo va a evaluar o lo va a determinar el análisis que va a hacer el ortodoncista en el momento que él le va a dar el tratamiento al paciente. Muchas veces, en algunos casos, se pueden sacrificar ciertas piezas dentarias por espacios que sean necesarios dependiendo del tamaño del maxilar o de la mandíbula que el paciente tenga para poder mejorar o mejor, ¿cómo les puedo decir? Colocar los dientes en una posición más funcional en el paciente a la hora de colocar lo que es el aparato de ortodoncia. Sin embargo, hay piezas que son vitales en la oclusión, y una de esas es el canino. El canino es una pieza sumamente importante que siempre debemos de mantener en boca, porque él guía ciertos movimientos de la mandíbula durante la masticación. Entonces, ese canino siempre yo lo tengo que proteger y yo lo tengo que mantener dejándolo con esa guía para proteger en los movimientos cuando el paciente come, porque eso es bien importante. El paciente muchas veces dice, pero yo no muevo la mandíbula. La mandíbula, en el único momento en donde ella tiene una función de moverse, es cuando nosotros estamos comiendo o cuando hay hábitos en el paciente como lo que es el bruxismo. Ahí es donde se dan movimientos, y el canino juega un papel muy importante en la oclusión. Generalmente, muchas veces, el ortodoncista, cuando decide tener o decide más espacio para efectuar su movimiento, generalmente se tienen que sacrificar ciertas piezas dentarias como los primeros premolares, que son determinantes para mejorar el espacio, mejorar la alineación de los dientes, y no tienen la función tan importante como lo que es el canino o la primera molar en el maxilar y la mandíbula. Tanto el canino es el que no vamos a quitar, ese lo vamos a conservar, pero puede ser que de pronto necesitemos quitar alguna pieza dental. Sí, correcto. Como dice el doctor, tiene mucha razón. El canino, aparte que nos da el movimiento, ciertos movimientos fundamentales para masticar, también nos da la forma de la cara, las eminencias caninas que le llamamos. Estas que tenemos aquí nos las brinda el canino. Entonces nosotros sí, cuando hacemos el plan de tratamiento, como les decía al inicio, evaluamos las alternativas de tratamiento y si necesita o no necesita extracciones. Pero evitamos sacar los caninos por esta razón, porque pues, nos brinda más estética facial, y aparte nos brinda esas eminencias faciales y los movimientos funcionales que son para morder, ¿verdad? Entonces sí podemos sacrificar otras piezas, como dice el doctor. Pero no los caninos. Pero no los caninos, aunque muchas veces ya en casos muy complicados podemos optar por el canino y hacer ciertas
caracterizaciones que ya movemos otros dientes y los hacemos parecer caninos. Pero son en ciertos casos. Son casos muy específicos. Muy específicos, sí. Bueno, muy bien. Hablemos de los tipos de tratamiento ortodóntico, porque en alguna ocasión he escuchado que últimamente se está hablando de unos como laminados. Correcto. Y no sé qué, que también enderezan los dientes y que sin brackets. Correcto. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Esto es ortodoncia? Es la realidad ahora en día. Eso es lo más moderno que tenemos nosotros acá en el país y creo que en el mundo. Pues lo normal en la ortodoncia son los metálicos. Los metálicos que hemos visto, las estrellitas que todos hemos visto, que cita tras cita cambiamos de colores, con los alambritos, eso es el metal. Después vienen lo que son los brackets estéticos, son los transparentes. Estos pues ya tienen, como su palabra lo dice, una estética mejor, aunque siempre son brackets. Siempre son brackets estéticos. Y luego viene este otro punto que se llaman alineadores, que estos son unos plásticos, unas laminitas. Estas laminitas nosotros vamos teniendo en la boca y con ciertas posiciones vamos haciendo los movimientos que nosotros queremos. Es una tecnología muy moderna en la que nosotros, por medio de software, todo a base de computadoras, predecimos los movimientos que necesitamos por medio de las láminas, que en este caso son alineadores. Esa es la palabra correcta, son alineadores invisibles. La ventaja de que tenemos que usted va a una fiesta, se los quita. Usted almuerza, se los quita y se los vuelve a poner. Son muy estéticos también. Aparte, pues los puede lavar. La higiene es súper fácil, no como con los brackets, cuesta un poquito más, aunque sí se puede hacer, ¿verdad? Un poco más de cuidado. Pero sí, es muy moderno, muy moderno. Los alineadores invisibles, muy estéticos y muy hermosos. Ahora, esto sáquenme de la ignorancia. Estos pueden ser como complemento luego de quitar los brackets como los antes llamados retenedores, o son completamente diferentes, son en lugar de poner brackets podemos poner alineadores. Esa es una muy buena pregunta, porque muchos pacientes me han dicho eso y me escriben muchas veces a mis redes sociales preguntándome si los alineadores son los mismos retenedores transparentes. Y no, es un tratamiento de ortodoncia, de movimiento dental como cualquier otro, por medio de estas laminitas. Y los que dejamos al final del tratamiento, estos ya serían lo que son retenedores, que son de otro material. Son completamente diferentes. Unos son para mover los dientes y el otro, que en el caso los dejamos al final del tratamiento, son para darle estabilidad a los movimientos que hemos hecho y dejarlos en la posición que nosotros determinamos al final del tratamiento. Bueno, y ese es otro mito que hay que hablar al respecto, porque la gente tiene miedo. Bueno, usé tanto tiempo, tantos años, brackets, y costó tanto, me costó dinero, me costó las molestias, y de pronto me los quito y los dientes se me volvieron a torcer. Ese mito se lo voy a dejar para contestarlo luego de la pausa, porque vamos a la pausa y vemos al doctor Rodolfo Castro en la sección Primeros Auxilios, como todos los jueves. Hola amigos de Salud TV, ¿cómo están? Les saluda Rodolfo Castro y en esta ocasión vamos a estar hablando precisamente sobre un tema muy interesante, que son las heridas de manos. Una de las características principales es que las manos son altamente vascularizadas y cualquier tipo de lesión que podamos tener a nivel de los dedos o incluyendo aún la misma palma de la mano puede generarnos sangramientos abundantes. Entonces en esta ocasión vamos a estar aprendiendo cómo poder hacer técnicas hemostáticas adecuadas para poder detener dicho sangramiento. Para ello me va a estar colaborando la ingeniera Sara Ramón y la licenciada Tania Contreras. Veamos a continuación. Bien, tal como lo habíamos hablado al inicio, pues estamos en compañía de la ingeniera Sara Ramón y en cámara tenemos a la licenciada Tania Contreras. En esta ocasión hemos hecho una pequeña pintura sobre la mano de Sara para simular lo que es una herida. Obviamente hubiésemos querido que fuese rojo, pero no tengo lastimosamente un plumón rojo. Pero lo que quiero que entendamos es que las lesiones a nivel de mano son muy abundantes, los sangramientos, debido a que tiene una gran vascularidad. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar, por ejemplo, un apósito que puede ser una toalla, por ejemplo facial, puede ser una toalla sanitaria, puede ser una toalla de cuerpo, una camisa o cualquier otro implemento que podamos colocar sobre la mano. Le pedimos a la víctima que cierre su mano
y de esa manera comienza ya el proceso de conmostración. Entonces ahora vamos a hacer otra cosa importante. Vamos a utilizar una charpa. Algo que se me había olvidado comentar en el inicio, que no podemos tocar ningún tipo de herida sin la utilización adecuada de guantes. ¿Por qué? Porque probablemente tengamos microlaceraciones y eso nos permite que nos contaminemos de algún tipo de enfermedad. Teniendo claro este concepto, entonces le pedimos a la víctima que levante su mano un poco. Vamos a utilizar en este caso una charpa. La charpa, precisamente nosotros tenemos en nuestra casa, por ejemplo, la manta de tortillas podría ser una toalla con la que nos secamos, una camisa, y en este momento lo único que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a trasladar esta porción de acá hacia arriba, si ustedes se fijan, luego la porción contraria hacia el lado de atrás y el siguiente. Teniendo esto, vamos a hacer un poco de tracción a ambos lados. Le pedimos a la víctima que levante su mano un poco y hacemos lo siguiente, ¿ya? Y vamos a hacer un nudo que obviamente no va a quedar completamente estrangulado o socado, si lo queremos decir de esa forma, para evitar que no haya una circulación adecuada a la mayor parte de la mano que ha sido afectada. Si en un momento determinado el sangramiento continuara y siguiera siendo abundante, lo que se le pide a la víctima es que levante la mano a la altura o por arriba del nivel del corazón, y de esa manera se va a comenzar a formar un coágulo aproximadamente en 5 minutos. Obviamente tiene que ser trasladado inmediatamente hacia un centro asistencial. Esperando que este consejo haya sido de provecho para todos, me despido deseándoles un excelente fin de semana desde Salud TV. Hasta pronto. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por acompañarnos y dejarnos estar ahí hablando los mitos de la ortodoncia. Vamos a ver, el doctor Marvin Núñez. Disfunción temporomandibular empeorada por los movimientos que se está haciendo con los brackets o con alineadores. ¿Qué tan frecuente lo ve y cuál es el manejo? Claro. Frecuente, el paciente muchas veces cuando está recibiendo un tratamiento de ortodoncia o culmina su tratamiento de ortodoncia, en donde viene con muchos dolores faciales, viene con muchos dolores atípicos, que muchos pueden ser originados por un problema a nivel de lo que es la articulación temporomandibular. Básicamente todo esto nosotros lo vemos y radica, el principal problema es por de repente algún tipo de contacto prematuro que tenga el paciente por los movimientos que se han hecho o algún tipo de interferencia oclusal que se pueda ver o se pueda analizar cuando el paciente viene. Entonces, es algo que tiene una solución. Generalmente pueden haber muchas causas, pero la causa más frecuente es que cuando nosotros hacemos un análisis de la oclusión del paciente, muchas veces los pacientes no continúan usando el retenedor que le deje el ortodoncista, muchas veces los dientes tienen ciertas movilidades, adquieren posiciones diferentes, y al adquirir posiciones diferentes, los contactos que van a generar esas piezas a la hora de masticar, a la hora de estar en contacto el maxilar superior con la mandíbula, nosotros vamos a ver algún tipo de contacto prematuro, interferencia, en las cuales nosotros tenemos que hacer un ajuste de lo que es de la oclusión, o muchas veces volver a remitir el paciente donde el ortodoncista para que sea evaluado nuevamente por los movimientos que se han dado en las piezas dentarias. Es un caso muy común, pero que tiene solución. Y lo más importante en esto es que el paciente siga al pie de la letra las indicaciones del ortodoncista, que el ortodoncista a través de sus citas de controles obviamente analice la oclusión del paciente, las posiciones de las piezas dentarias, se le explique. Todo esto se tiene que explicar muy detallado al paciente para que el paciente sea muy consciente del seguimiento que debe de tener por parte del especialista. Excelente. Marvin, ¿cuál sería el mensaje que usted quisiera dejar a la población este día? Muy importante es que todos los papás estén muy pendientes del crecimiento de sus hijos, estén muy pendientes del desarrollo facial de sus hijos, y
que busquen a un especialista, un ortodoncista certificado, para que pueda ser analizado por él, para que pueda ser evaluado y le pueda dar el tratamiento adecuado, y al ortodoncista muchas veces apoyarse el cirujano maxilofacial cuando hay algún tipo de patología, algún tipo de anomalía del desarrollo del niño, cuando están las terceras molares, que son también muy importantes como parte del tratamiento de la ortodoncia, en donde el cirujano maxilofacial les puede ayudar mucho para prevenir movimientos posteriores o prevenir complicaciones posteriores por terceras molares que no se han extraído o no se han evaluado, que puedan generar problemas después de un tratamiento de ortodoncia. Gente, bueno, muchas gracias, Marvin. Nosotros nos quedamos con el Dr. Williams, vamos a una pausa y con usted esperamos verlo próximamente acá en el set. Cuídese. Ahora te presentamos algunos tips que te ayudarán a mantener unos buenos hábitos cuando se te coloquen los aparatos de ortodoncia. En primer lugar, cuando te vayan a poner los brackets, es importante que lo hagas un día viernes. Aunque es cierto que cada persona tiene un umbral de dolor diferente, en las primeras 48 a 72 horas con la ortodoncia, te van a doler los dientes y mucho. Así por lo menos los 2 primeros días, al ser fin de semana, no tendrás que ir al trabajo o recibir clases, cansado por haber estado toda la noche sin dormir. Es importante que tengas una dieta líquida y semi-blanda, ya que los primeros días te va a ser imposible masticar aunque no sean alimentos duros. Así que asegúrate de tener en el refrigerador los ingredientes necesarios para llevar una dieta adecuada. Puede ser verduras para hacerte purés, sopas y batidos de frutas y leche, ya que serán tus aliados. No salgas de casa sin tu kit de emergencia. Haz un hábito de llevar siempre contigo los imprescindibles que te harán la vida más fácil, como pasta dental, cepillo de diferentes tamaños, tu paquete de cera y una acetaminofén por si te duele. Estás viendo Salud TV. Este día te presentamos datos curiosos sobre los dientes. ¿Te has preguntado desde cuándo se forma la dentadura en los niños? Esta comienza desde el embarazo a las 6 semanas de gestación. Desde ese momento siguen desarrollándose en el interior de las encías hasta brotar en la boca, hecho que se da aproximadamente entre los 4 y los 18 meses de vida. Si forman parte del cuerpo desde antes de nacer, es fácil concluir que al igual que con la huella dactilar, nuestros dientes son únicos. Con un análisis de los dientes se puede identificar a una persona, lo que es muy útil en caso de catástrofes, porque son una de las pocas partes del cuerpo que pueden aportar detalles 100% fiables acerca del sexo, la edad y la raza de las víctimas. Finalmente, ¿sabías que la pérdida de un diente en nuestra dentadura puede causarnos dolor en la espalda? Esto es debido a que los mismos nervios de la columna vertebral están unidos a la mandíbula, por lo que las consecuencias de la pérdida de una pieza pueden ser dolores de espalda o incluso de cabeza. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Miren, interesantes esos datos curiosos de la dentadura. Bueno, tenemos preguntas a través de WhatsApp antes de continuar con las que yo tenía para el doctor. Vamos a ver, nos dice muy buenas tardes, saludos desde Ahuachapán, saludos. Mi pregunta es, si mi hijo tiene 10 años pero ya tiene completa todas sus piezas dentales, ¿podría usar brackets? Es que tiene un diente de enfrente torcido. Pues claro, ¿verdad, doctor? Vamos a ver. Sí, un saludo hasta Ahuachapán. Sí, claro, como hablábamos al inicio, la edad ideal es desde los 7 años una valoración, y si el paciente ya tiene todos los dientitos en boca, pues precisamente podemos hacer una evaluación de todos los dientes para que utilice ortodoncia. Sí se puede. A ver, estamos hablando de que un tratamiento ortodóntico anda durando en promedio de hasta 2 años, pongámoslo así, en promedio. Sí, en promedio. Luego de eso hay que usar retenedores. Correcto. Los retenedores, que ya me explicó que no era nada que ver, lo mismo, que nos estábamos confundiendo con los alineadores, Correcto. son cosas diferentes.
Los retenedores, ¿cuánto tiempo hay que usarlos? Yo a mis pacientes les digo que los tienen que utilizar 24 horas al día, por lo menos el primer año. Se los quitan para comer, se los quitan para una fiesta, por ejemplo, pero sí hay que utilizarlos. 4 horas al día, al menos el primer año. No, todo el tiempo el primer año, por lo menos. ¿Por qué? Porque nosotros extendemos unas fibras, y esas fibras y ese hueso también que hacemos el movimiento, se empieza a generar de 3 a 6 meses, pero esas fibras a veces hasta los 12 meses. Pero después de ese tiempo, yo les recomiendo a mis pacientes y al público en general que los tenemos que utilizar por lo menos todas las noches, ¿verdad? Aparte, pues nosotros de los retenedores comunes que dejamos, es muy frecuente que dejemos los retenedores fijos, los que van, muchos pacientes, muchos televidentes los han de conocer, que van por el lado de atrás de los dientes, tanto arriba como abajo, y es un complemento a los retenedores comunes, a los plásticos o a los metálicos. ¿Y los retenedores removibles van por enfrente o por atrás también? Los removibles van por frente. Y esos se pueden quitar y poner y todo. Y ya los fijos, y van pegados, como la palabra lo dice, por atrás de los dientes, arriba y abajo. ¿Y por cuánto tiempo los vamos a usar? Al final me perdí porque dijimos que el primer año pues todo el día. ¿Y luego el primer año? Lo podríamos usar por las noches, nada más por las noches, pero por lo menos extendernos unos 4 años con retenedores para que los dientes no se muevan. Unos 4 años. Esto es para responderme mi pregunta, en la que yo les comentaba que hay mucha gente que dice, yo usé brackets por cualquier cantidad de años, el sacrificio, el gasto, etcétera, etcétera. Y finalmente ahora la edad que tengo y los dientes nuevamente todos torcidos. Entonces, para evitar precisamente eso es el uso de los retenedores lo que estamos hablando, ¿sí? Correcto. Sí, la retención es lo más importante del tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos con una sonrisa perfecta, la que nosotros queremos, muchas veces blanquita, hermosa, todas las posiciones. Pero los dientes tienden a moverse y tienen una memoria, y puede haber un movimiento indeseado si no utilizamos los retenedores. Entonces, todo ese proceso del tratamiento de ortodoncia se puede interrumpir o afectar al final por no utilizarlos. Entonces, es muy importante utilizar los retenedores por lo menos el primer año, las 24 horas al día, y posterior podríamos utilizarlos por las noches. Muy bien. Ahora, el día el famoso día de los niños que dicen, bueno, aquí vengo a que me pongan mis brackets por primera vez. ¿Qué recomendaciones tienen que tener los papás en cuanto a la alimentación de ese día y los consejos en cuanto a la higiene, por favor? Ok, bueno, el día de la colocación es un día muy bonito para todos los pacientes porque pues empieza un proceso. Es la emoción, empieza un proceso de transformación de la sonrisa. Entonces, ese día pues también es importante porque nosotros como ortodoncistas vemos también el punto que es un momento en el que el paciente tiene que tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando los colocamos, muchos pacientes han visto una lámpara y esa lamparita la ponemos, pero fotocura ciertas partículas, pero hay una materia orgánica que tarda alrededor de 6 horas para fotocurarse, o sea, para endurarse. Entonces, esas 6 horas que nosotros posterior a la colocación tenemos que tener sumo cuidado. Yo les digo a mis pacientes, no es no comer, sino saber comer con ortodoncia. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos comer un elote y lo vamos a hacer con la parte de enfrente, pues ahí se van a ir todos los brackets. Entonces, tiene que ser por rodajitas pequeñas, ¿verdad? Y, como les decía, las primeras 6 horas, por lo menos solo dieta blanda, y después podemos ir aumentándole con trocitos y pedacitos pequeños. Esa es la base del tratamiento de ortodoncia cuando no botamos brackets. ¿Por qué? Porque a veces esperamos un mes para un movimiento, y si se cae un bracket, ese diente se vuelve a mover y retrasa el tratamiento y se prolonga el tratamiento también. Si estaba presupuestado para 1 año y medio, puede ser 1 año, 7 meses, por ejemplo. Entonces sí es importante que no se nos caigan los brackets y tener mucho cuidado con eso. En cuanto a la higiene, pues la higiene sí venden cepillos especiales de ortodoncia.
el colutorio, el enjuague, venden enjuague especial en el que nos marcan las zonas que nosotros tenemos placa bacteriana todavía. Cabe mencionar que es importante que los pacientes sepan que con ortodoncia sí genera un poquito más de placa y hay que tener más cuidado con esto para que no se nos vayan a inflamar las encías. Entonces, aparte sí se puede utilizar el hilo dental, cuesta un poquito más, pero sí se puede utilizar. Muchos pacientes piensan que por tener ortodoncia no se utiliza hilo dental y al contrario, se tiene que utilizar más hilo dental. En medio de cada diente, después el cepillado y por último su colutorio, que es el enjuague. Excelente, bueno, de hecho, yo con toda la experiencia, a mí me hicieron firmar, comprometerme, que tenía que llevar a mis hijos 4 limpiezas al año. Correcto. ¿Verdad? Precisamente por ese dato que está dando el doctor, porque hay mucha más placa bacteriana y la dificultad para poder limpiar esos dientes, pues definitivamente es mayor. Así que ojo con eso. Bueno, vamos a una pausa y leemos más preguntas al regresar. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Vamos a ver, nos dice, doctora, tengo una duda. ¿Qué ortodoncia es más rápida? Estoy considerando usarlos, pero quisiera que fuera el menor tiempo posible. Bueno, pues aquí la amiga o el amigo que nos escribe es adulto definitivamente y quiere a la llave. ¿Cuál sería lo mejor? Hay que evaluar, lógicamente. Bueno, claro, ¿no? Lo primero es la evaluación, es lo más importante, una evaluación de movimiento, a ver cuál es en el caso la ortodoncia que el paciente necesita, en el caso que usted necesita. Pero muchas veces con Invisalign podemos, con lo que son los alineadores, podemos reducir los tiempos de tratamiento. Por ejemplo, si les dije año y medio, a veces los podemos reducir a 12 meses con este tratamiento, siempre y cuando pues sea de la mejor manera y que el paciente asista a todos los controles. Pero muchas veces con la ortodoncia convencional llevamos al mismo resultado, pero es una serie de protocolos en los que el paciente tiene que llegar a sus citas, no botar brackets, tener buena higiene y llevado de la mano con un especialista. Eso es lo más importante. Así que lo más importante es la que usted decida, asista a los controles en el tiempo que le han indicado y así va a ser más rápido. En definitiva. Correcto. ¿Hay otra pregunta? Vamos a dar lectura. Nos dice, le saluda Mario Pimentel, muy interesante tema. Yo quisiera saber si es posible hacerme un diseño de sonrisa con carillas en lugar de usar ortodoncia para mejorar la apariencia, o esto no es posible. Me imagino que él se refiere a los alineadores. No. Esto es un tema muy importante y es muy interesante y muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque muchos pacientes y muchos quieren la sonrisa perfecta rápido, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos carillas, o en este caso el paciente, el televidente nos dice que él quiere hacerse unas carillas, o sea, unas laminitas al frente de la boca. Eso es lo que nos dice en lugar de la ortodoncia. Pero desde mi punto de vista como ortodoncista, nosotros lo que hacemos es llevamos primero un tratamiento de ortodoncia. ¿Para qué? Para poner los dientes en su posición y funcional que todo esté bien. Y posterior hacemos un diseño de sonrisa de la mano con el rehabilitador o con el odontólogo para darle esa sonrisa espectacular, pero también funcional. ¿Por qué? Porque si se ponen muchas veces solo las carillas, va a quedar bonito, pero se van a caer por la mala mordida que hay o el apiñamiento que hay. Entonces no es recomendable. Muy bien. Mire, clara la respuesta, doctor, me encanta, porque entonces usted tome nota. Definitivamente le va a salir rápido, pero a la larga le va a salir caro y más tardado. Correcto. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, bendiciones, doctora, mi nombre es Joana y quisiera saber por qué tengo la sensación de tener los dientes flojos. Hace un mes empecé mi tratamiento de ortodoncia. Ay, de tener los dientes flojos, me imagino que el dolorcito, ¿verdad? Sí, no, pero es bien peculiar. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, al inicio les decía que tenemos una inflamación de las fibras y esas inflamaciones, nosotros con el movimiento que estamos realizando, es normal que se esté dando durante el tratamiento de ortodoncia porque hay una regeneración de hueso. Entonces, no se preocupe, eso es normal.
en las etapas del tratamiento de ortodoncia, siempre y cuando, como eso es importante también, que no haya dolor excesivo en la pieza, que no haya, por ejemplo, una infección evidente o las famosas postemías que van en la encía. Eso es bien importante evaluarlo. ¿Por qué? Porque si se le ejerce mucha fuerza a ciertos dientes o a un diente específico, se pueden necrosar y hay un movimiento que en este caso se muere el diente y ya ahí sí hay un dolor y un movimiento que no se debe. Entonces es importante saber qué tipo de movimiento. Si es un movimiento, como lo dice la televidente, si es de un mes de los brackets, es normal. Y durante el tratamiento hay movimientos que son normales, pero si ya el diente empieza a cambiar de color, se mueve demasiado, duele demasiado, supura, que en este caso pues es la postemía que le llamamos, pues ya es una patología por fuerzas excesivas o ciertos movimientos indeseados. Bueno, doctor Williams, muchísimo gusto y muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Hemos aprendido bastante, hemos visto los mitos más frecuentes de la ortodoncia y gracias a ustedes que nos acompañaron. Los dejo con Brenda Vázquez, esa edición de Mediodía de TN21. El día de mañana hablaremos de un tema interesantísimo para las mujeres, así que no se lo pierdan. Por hoy, disfrute su jueves. Que Dios nos bendiga. Sabemos que el proceso de adaptación y el cuidado de un tratamiento de ortodoncia suele ser un poco incómodo en los primeros días. Es por eso que te compartimos los siguientes consejos. Ten cuidado con tu alimentación, especialmente al principio cuando se presentan las primeras molestias. Se recomienda que ingieras alimentos blandos que no requieran de mucha masticación, como purés, sopas y caldos, para evitar rozaduras y lesiones. Sé muy cuidadoso al cepillarte. Debes hacer una limpieza exhaustiva tras las comidas. Es muy importante cepillar minuciosamente cada diente, con especial atención alrededor del bracket y por debajo de los alambres para eliminar cualquier resto de alimento. No te saltes las citas con tu dentista. Generalmente al iniciar este tratamiento necesitas al menos una revisión al mes con tu ortodoncista para supervisar la evolución del tratamiento realizando los ajustes necesarios. La mascarilla es para no contagiar al de enfrente en cuanto a la transmisión directa. Acá lo más importante es quedarse en casa, a menos que sean pero muy necesario. Le van a dar monedas, limpiar las monedas con alcohol o lavarlas con agua y jabón. Bueno, todas las sustancias que se van a utilizar deben de tener una mezcla que tenga arriba del 60% de alcohol. Sigue tomando las medidas preventivas contra el COVID-19 y aprende estos y otros consejos con nuestros especialistas. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21. Tome el control.